Hablé sobre esto en TikTok en 3 minutos, pero voy a expandirlo aquí en un video más largo en YouTube. Sobre señales de que eres una persona presionada por demonios. No sé cómo se dice en español, oppressed, endemoniada, que no es lo mismo que poseída. Ser poseído significa pertenecerle a un demonio. Tú no tienes control, tú ni siquiera estás manejando el cuerpo. Hay un demonio que al 100% manipula tu cuerpo y tú básicamente no estás. Eres un cuerpo movido y utilizado por demonios. Si tú me estás escuchando y entiendes lo que estoy diciendo, no eres una persona poseída, pero eres una persona endemoniada si estas cosas siguientes te aplican. Número 1. Compulsiones obsesivas. Obsesiones que son compulsivas. Cualquier compulsión que tengas donde no tienes control, esa cosa la tienes que hacer, cualquiera que esa cosa sea. Es la evidencia de demonios. Eso de OCD o desorden de obsesiones compulsivas se manifiesta en diferentes formas. Hay personas que tuvieron ciertos traumas. Voy a explicar uno por experiencia. Cuando yo era adolescente me decían que yo era cochina porque tenía cicatrices y granitos en la piel. Y eso me traumó emocionalmente. Me rompió emocionalmente. Y la manifestación de esa rotura se convirtió en OCD o compulsión obsesivo, donde me lavaba las manos constantemente. Y yo no sabía por qué me lavaba las manos tanto. Hasta que entendí que era porque me estaban diciendo que yo era sucia, que yo era puerca. Y uno se lava las manos cuando uno está sucio. Y eso fue una expresión externa de la rotura que tenía por dentro. El trauma se estaba manifestando de esta manera, donde compulsivamente me tenía que lavar las manos, tanto que se me secaban las manos de una forma horrible. Eso es un ejemplo. Hay otras personas que para pasar por el arco de una puerta tienen que hacerlo 2 veces. Yo he escuchado cosas raras así. Hay otras personas que le da un ataque de pánico si solamente un detalle de la casa no está como debe estar. No tienen paz hasta que todo esté color coordinado, hasta que todo esté en orden. No pueden estar tranquilos, no pueden dormir. La idea de que haya algún detalle que no esté perfecto, impecable, los saca de las casillas, como dicen en Cuba. Eso es demoníaco. Porque la Biblia dice, yo no te he dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. El dominio propio es una garantía de Dios para el cristiano. Entonces, cuando no tienes dominio propio, cuando estás obsesionado, cuando tus pensamientos son compulsivos, te autotorturas, te la pasas en un sinfín donde piensas un pensamiento, te das cuenta del pensamiento y no puedes dejar de pensarlo y estás en un sinfín, esa es la evidencia de presencias demoníacas. Hay casos como en aquel que mencioné de mi experiencia, donde no se trata de algo que tú hiciste, sino algo que te fue hecho, algo traumante, una experiencia triste, y un espíritu demoníaco se pegó a tu trauma y tomó ventaja de tu trauma y decidió de abusar de tu herida y lo convirtió en una obsesión, como lavarte las manos. Hay personas que he escuchado casos de niños que han sido abusados y después esos mismos niños se comportan inapropiadamente. Y es porque ya están traumados y solamente están manifestando lo que les hicieron. Personas que... Yo vi un video de un perrito, vaya. Un perrito que se mordía a sí mismo la cola. Le daba como un ataque, un gatillo emocional, algo lo alteraba. Y su reacción por instinto era de automorderse, de autolastimarse. Y lo grabaron y uno se preguntaba, ¿pero por qué hace eso? Y nos contaron luego que ese perrito fue abusado, que a ese perrito lo golpeaban y lo torturaban. Y se quebrantó y se rompió tanto emocionalmente que llegó al punto donde ahora él mismo se autotorturaba. Ya el abusador no estaba presente, pero el trauma estaba ahí.
Y aún en un animalito tú puedes ver la manifestación del trauma junto con un demonio. Porque uno de los instintos más poderosos que Dios puso en el ser humano y en los animales es el de sobrevivencia, autopreservación. Las personas depresivas que se cortan, los animales que se autolastiman, cualquier ser viviente que se autolastima, manifiesta dos cosas: un trauma que quebrantó su mente, que perforó su salud mental, pero también un espíritu demoníaco que se alojó en la herida y abusa de la herida. El diablo no juega correctamente con la gente. Si tú crees que algo está mal, él lo va a hacer peor. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y el diablo, escúcheme, toda cosa malvada, perversa y horrible que toma lugar fue primeramente concebida en un corazón, inspirada por un demonio. La Biblia habla de la concupiscencia de los hombres, que nuestra concupiscencia es mala. Bíblicamente dice la palabra que nuestra naturaleza es perversa, que tenemos una inclinación a la maldad. Así que por la caída de la raza humana, nuestra naturaleza es una caída, nuestra concupiscencia es una mala. El pecado se trabaja junto con demonios. No solamente es el demonio, tú tomas parte en la maldad. No solamente eres tú, hay un demonio presente. La persona que abusó al perrito lo golpeó. No estaba sola en esa acción, había un demonio ahí. ¿Y cómo llega una persona a convertirse en un abusador o abusadora de niños, de animales, de lo que sea? ¿Cómo alguien llega a tal nivel de maldad? ¿A través de qué? Del pecado. El pecado no comienza ni termina con el pecado que tú cometes. El pecado es como la gangrena que se propaga. Y una cosa importante es que no siempre se trata del pecado que tú has cometido. El pecado de alguien más te puede afectar a ti, como en el ejemplo de una violación. Tú no eres culpable de lo que está tomando lugar, estás experimentando el pecado de alguien más. Alguien más decidió vivir en pecado, le dio legalidad a los demonios, esos demonios ahora controlan a esa persona y esa persona está tan echada a perder espiritualmente que ahora hace tales cosas. Y la víctima termina experimentando el pecado de la otra persona, y han habido casos donde la víctima termina replicando el pecado. Es triste, pero es una realidad. El pecado es una maldición. Por eso hay que estar en la sangre de Cristo, bajo la sangre de Cristo, porque es bajo la sangre de Cristo que se rompen las maldiciones, se rompen los patrones generacionales, las maldiciones generacionales. Pero la convulsión, esto es un tema muy profundo. Eso de estar obsesionado hasta el punto donde no puedes vivir una vida normal, la ansiedad obsesiva, eso de que los que tienen ansiedad, y yo tuve ansiedad, los que tienen ansiedad son gentes que son obsesivos, se obsesionan con la posibilidad de que algo salga mal antes de que salga mal. La gente que tienen depresión y ansiedad son personas obsesivas también, porque se obsesionan con que si esto va a salir mal, algo malo va a pasar. Con permiso. Y se obsesionan. Eso es también demoníaco. Todo eso es demoníaco. La respuesta a toda disfunción es la sangre de Jesucristo de Nazaret. No solamente viene a decirte que algo es demoníaco, viene a decirte cómo ser libre. Número 1, ya sea que desafortunadamente tu disfunción proviene de la maldad que alguien más te hizo, no se trata de tu propia maldad, sino de una maldad que te fue causada a ti. Tú puedes ser libre por la sangre de Cristo. Pero quiero explicar algo antes de que te explique esa parte. ¿A qué me refería con que el pecado es como gangrena que se sobrepasa? Lo expliqué bien ahorita, pero un ejemplo. Yo escuché sobre un hombre que era un violador y asesino. Y para hacer la historia larga corta, antes de que lo mataran, antes que el gobierno lo pusiera a muerte, él fue entrevistado. Y la entrevistadora le preguntó al violador: ¿cómo llegaste hasta este punto? ¿Cómo terminaste convirtiéndote en un violador y asesino?
Y el hombre dijo, todo comenzó con la pornografía. Quiero que entiendan esto. Pecar no es cualquier cosa. Solo porque se ve inofensivo, no quiere decir que no va a escalarse a algo peor, porque el violador comenzó primero con la pornografía y luego se escaló a algo más. Porque escúchame bien, cuando escoges vivir en pecado, literalmente estás ejercitando tu libertad de albedrío. Cuando tú con tu propia libertad escoges pecar, ya no se trata de que alguien escogió pecar y te está lastimando a ti con su pecado. Estamos hablando de ti mismo ahora. Cuando tú por tu propia cuenta decides pecar, cometer algún pecado, ya sea junto con otra persona, sea fornicación, sea robar, sea mentir, entran en acuerdo para mentir sobre algo, tú estás pecando junto a un demonio. Uno no peca solo porque no puedes ver al demonio junto contigo y con tu novio cuando están fornicando, o junto con tu mejor amiga cuando deciden mentir en la escuela para sacar buenos puntos. Hay un demonio ahí. Ningún humano peca solo. ¿Entiende eso? Sí tenemos una concupiscencia de maldad, pero no pecamos solo. La evidencia es que durante el milenio aún las gentes que no son salvas van a estar bien hasta que suelten a Lucifer de nuevo por un poco de tiempo y vuelven a pecar. No va a haber nadie para tentar. La gente van a seguir siendo humanos, pecadores. La diferencia es que no van a haber demonios ahí para incitarlos a pecar. La razón por la que uno peca es porque uno naturalmente está atraído, inclinado al pecado, y los demonios lo saben y nos ofrecen el pecado. Por eso dice la Biblia, resiste a Satanás y él huirá de ti. ¿Por qué huye? Porque tú estás haciendo algo que va en contra de tu naturaleza. Estás resistiendo tu propia concupiscencia para hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo no tiene la legalidad de forzarte al tú resistirlo. Tiene que irse. Cuando una persona voluntariamente se entrega a lo que el demonio le está ofreciendo, está entrando en acuerdo con ese demonio. Y se está autoligando y maldiciendo junto al demonio. Y si pecas, no solamente tú solo, pero junto a alguien más, estás en acuerdo no solamente con un demonio, estás de acuerdo con la persona que está pecando contigo. Y ahora es como una maldición. Estás en acuerdo con la persona y el demonio. Y es más que un demonio, los demonios de tu vida y de la persona. Hay varios en presencia. Presente, la Biblia dice, este es Dios hablando, Dios dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Eso es Dios porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Quiere decir que todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes a la misma vez. Pero los demonios o Satanás no puede hacer lo mismo. Pero Él tiene demonios donde quiera. Y cuando dos o más personas entran en acuerdo para hacer una cosa mala, pecaminosa, hay demonios ahí. Y el que decide hacer el pecado entra en acuerdo con los demonios. E incluso antes de que físicamente manifiestes el pecado, digamos que tú y tu mejor amiga deciden matar a alguien. Antes que maten a la persona en lo físico, en el mundo espiritual ya entraron en acuerdo la una con la otra y también con los demonios de asesinato. Porque el pecado se concibe adentro antes que se manifieste. Y la Biblia lo habla. La Biblia cuenta que antes que el pecado se manifieste en lo físico, ya fue concebido en el corazón de la persona. Quiere decir que antes que Adán y Eva tocaran de la fruta, cuando se propusieron comérsela, ya habían pecado. Antes que las pusieran en la boca, ya habían pecado. Ya habían decidido hacer esta cosa. Ya habían concebido el pecado. Ahora, hay muchas personas bajo maldición, lidiando con OCD, con compulsiones y disfuncionalidades y locuras raras. Y es porque le dieron legalidad al enemigo. El pecado destruye. ¿Por qué Dios nos da tantas reglas en la bendita Biblia? ¿Por qué Dios dice que no hagas esto y no hagas lo otro? No es porque Él es malo y no quieres que tengas libertad, es porque Él sabe la consecuencia del pecado. El pecado es tan grave, tan malo, tan severo, que Dios mismo se hizo carne para tomar nuestro lugar en la cruz, para que pudiésemos ser salvos.
porque no había nadie que pudiera representar a la raza humana y tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados en colectivo. Jesús es Dios en carne. Dios bajó a nosotros porque más nadie nos podía redimir. Escúchame, así de grave es el pecado. No importa si es una mentirita en tu mente o una mentirota, es pecado. El pecado es pecado. Tanto el que mata como el que viola o como aquel que se roba un lápiz. El pecado es malo. Y no sé, escúchame bien. Tú comienzas hoy con un detallito, pero mañana terminas peor, porque el pecado es como la gangrena, se propaga, como la gasolina y en el fuego se propaga. Si no te arrepientes de tus pecados y le pides a Dios que te ayude, el pecado se propaga. El pecado es así. Y el pecado no solamente afecta al que practica el pecado, toca a los que están alrededor. Por eso en el Viejo Testamento, cuando alguien cometía un pecado, lo sacaban. Si era un pecado de muerte, porque hay pecados que por naturaleza se hacen, pero hay otros que por decisión se hacen, como matar, robar. Dios los sacaba a ellos del campamento. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios no le cayera a todo el mundo. Porque el pecado va a ser juzgado. Hay juicio para el pecado, y el que está en pecado está literalmente posicionándose bajo el juicio de Dios. Tú no lo puedes ver ahora por la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo. Pero el pecado sí tiene consecuencias que, mira, la consecuencia número 1 del pecado no se ve todavía, hasta el día del juicio. Pero hay otras consecuencias que sí se ven. El OCD, que es el que estamos hablando de la obsesión. Cuando uno vive en pecado. Un ejemplo, las personas que tienen demonios en sus vidas, fue por pecado. El pecado. No puedes ver todavía el juicio de Dios. No puedes ver la ira de Dios todavía. No estás en el día del juicio, pero puedes ver en tu propia vida lo que pasa por haber vivido en pecado. Mira aquel hombre. Él pecó viendo pornografía. Nunca se arrepintió, nunca lo dejó. Continuó viendo eso. Y mira cómo terminó. Comenzó con la pornografía, pero terminó como asesino y violador. Comenzó con una cosa que aparentemente es insignificante, que es hasta normal en la sociedad, común, pero mira, se escaló. Y ese es el punto que quería hacer. Ya sea que tu OCD proviene del pecado de alguien más, te hicieron daño, te traumaste y ahora un demonio que está ahí. Y generalmente el pecado, vivir en pecado en general, abre puertas, y por eso hay ciertas cosas que se pegan más que otras. Pero obviamente una violación nunca es culpa de la víctima. Ese es el pecado de alguien más que desafortunadamente afectó a alguien más. Pero ya sea que tengas OCD por algo que te hicieron o por pecados en los que tú viviste, renuncia a tus pecados en el nombre de Jesús. Arrepiéntete primero de tus pecados. Dime, arrepiento de mis pecados en el nombre de Jesús. Renuncio a todo espíritu de esto y esto y esto que tú viviste en el nombre de Jesús. Y al trauma, si tienes trauma, di. Y esto solamente lo pueden hacer los que ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Esta autoridad de poder vencer traumas y problemas y cosas demoníacas solamente existe en los que tienen al Espíritu Santo. Si usted no tiene al Espíritu Santo, si usted es un idólatra que le adora a la Virgen y adora a los santos en vez de a Jesucristo de Nazaret solamente, en vez del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tienes la autoridad para esto. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, y Jesús tiene que ser tu único Señor y Salvador, al único al que tú te arrodillas. Si tú te arrodillas ante María, Juan o los 7 enanitos de Blancanieves, quien sea, tú estás haciendo lo que la Biblia dice que no puedes hacer: servir 2 másteres. Y si tú estás sirviendo a 2 másteres, no estás sirviendo a Dios. Si tú pretendes servir a 2 másteres, no estás sirviendo a Dios. Porque Dios es un Dios celoso.
dice la palabra. Él no quiere que sirvas a más nadie que a Él, que adores a más nadie que a Él, que le ores a más nadie que a Él. Ahora, el arrepentimiento es literalmente reconoces tus pecados, reconoces que has pecado contra Dios, reconoces lo que le tomó a Cristo, lo que tuvo que pasar para hacernos libres del pecado y lo mal que has estado, faltándole el respeto a aquel que sufrió por ti en la cruz. Por eso tú te arrepientes. Es que estás convencido de tu mal camino y has decidido completamente cambiar la trayectoria de tu vida. El arrepentimiento genuino solo toma lugar en aquel que está 100% convencido de que debe de arrepentirse. Mientras hay 1% de ti que no está seguro que algo está mal, no te puedes arrepentir verdaderamente. Tú puedes tener convicción de que algo está mal, no quiere decir que vas a arrepentirte genuinamente. Tienes que estar convencido. Dios me ponía convicción de ciertas cosas, pero no fue hasta que me convencí de que era verdad que por fin me arrepentí. Y Dios fue e hizo el milagro en mi vida. Porque cuando nos arrepentimos verdaderamente es porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Tienes que arrepentirte de tus pecados en el nombre de Jesús y no volver atrás. Y eso solamente toma lugar cuando completamente te convences de que tienes que cambiar. Cuando estás completamente convencido, nada te va a frenar. Vas a hacer todo lo posible e imposible para no volver atrás. Y el renunciar a los pecados es que estás cortando el acuerdo, el pacto que hiciste con ese demonio al tú vivir en pecado, porque entraste en acuerdo. Si antes eras un ladrón, vaya, si antes vivías como ladrón, uno no hace lo que uno no quiere hacer. Quiere decir que uno entró en acuerdo con un demonio. Te fue ofrecida la tentación de robar. Tú pudiste haber dicho que no, pero te entregaste a ello, por lo cual entraste en acuerdo. Al renunciar estás rompiendo el acuerdo. Esta es la razón por la que mucha gente se arrepiente una y otra vez y vuelve a caer. Porque si se arrepienten de corazón, pero no rompieron el acuerdo y el enemigo dice, ok, Dios te perdonó, pero todavía tienes un acuerdo conmigo. Tienes que romper el acuerdo. No solamente arrepiéntete de tus pecados en el nombre de Jesús siempre, pero renuncia a tus pecados en el nombre de Jesús siempre. Todos los días, al arrepentirte de tus pecados, también renúncialos en el nombre de Jesús. Todos los días que te levantes, di, rompo todo acuerdo con el cual he entrado con cualquier demonio o persona al pecar consciente o inconscientemente en el nombre de Jesucristo. Ya sea voluntariamente o involuntariamente, lo renuncio y lo rompo en el nombre de Jesucristo y me arrepiento de ello en el nombre de Jesucristo. Si tienes traumas, OCD, pensamientos compulsivos, blasfemos, demoníacos, feos, estás fuera de control, tienes ansiedad y depresión, haz lo que te dije. Ponte a orar, lee la Biblia, no vivas en pecado. Porque el pecado es por qué estás en esta situación. Ya sea el pecado de alguien más o el tuyo, fue el pecado el origen de esta cosa. No vivas en pecado. No le des legalidad a los demonios para que vengan a hacerte daño. Ponte bajo la sangre de Cristo. Solo aquel en la voluntad de Dios está bajo la sangre de Cristo. Porque el que cree a Cristo no va a vivir en pecado, por lo cual está bajo la sangre de Cristo. Dice la Biblia que el que se aleja de la justicia y deja la justicia atrás, ¿verdad? Para hacer lo malo, ya no sacrificios de pecados para él. Así que no vivas en pecado sabiendo que es malo, porque vas a estar fuera de la protección de la sangre de Cristo y vas a entrar en juicio. Ahora mismo tú no puedes ver la verdadera consecuencia de las malas acciones que cometes, pero el día del juicio todos daremos cuenta a Dios. Así que arrepiéntete de todos tus pecados, hay sanidad y liberación en Cristo total. Pero es un proceso. Hoy quiero darles un consejo para los que quieran liberación. La liberación toma lugar entre tú y el Espíritu Santo. Obedece las instrucciones del Espíritu Santo. Si Dios te está diciendo que perdones a alguien, vamos a decir que tu trauma, tu OCD, provino de una violación,
O como a mí, que se metían conmigo, me decían fea y terminé con la obsesión de lavarme las manos o lo que sea. Perdona a la persona que te hizo daño. Proponte hacerlo inmediatamente, con o sin ganas. Si te rehusas a perdonar, no vas a ser libre y continuarás en esa esclavitud y en esa trauma y en ese OCD. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que se rehúsa a perdonar va a ser entregado en las manos del atormentador. No puedes, busca la parábola del deudor. No puedes recibir liberación si no perdonas. Número 1. Una de las puertas más grandes de legalidad al diablo para que los demonios vengan a tu vida y te fastidien es el rencor. ¿Por qué es pecado el rencor? ¿Por qué, aunque te han hecho daño horrible, tienes que perdonar? Porque los pecados que cometemos contra Dios son más graves que los que han cometido contra nosotros. Y Dios es puro y Él es santo y Él es limpio. No digo que como víctima o sobreviviente de abuso que te lo mereciste, pero tú eres un ser lleno de pecado, imperfecto, ¿verdad? Dios, sin embargo, es perfecto, sin pecado, sin mancha, completamente inocente, porque tú y yo somos pecadores, todos somos pecadores, pero Él no, y aún siendo perfecto y sin mancha, Él bajó a nosotros y sufrió por nosotros y tomó nuestras iniquidades. Jesús tomó nuestras iniquidades. Dice la Biblia que se hizo pecado. Todos nuestros pecados se pusieron sobre Él y Él pagó por nuestros pecados, habiendo ni siquiera pecado Él, porque Él nunca pecó. Fue tentado en todas las cosas, dice la Biblia, mas no pecó, porque Él fue 100% humano, 100% Dios. Y Dios, siendo perfecto, perdonó a los imperfectos y sufrió por los imperfectos. Se sacrificó por los imperfectos. Eso quiere decir que así como Él perdona, tenemos que perdonar. En el Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre, dice, perdónanos así como perdonamos a otros. Si tú quieres perdón de pecados, tienes que perdonar. Si quieres liberación, tienes que perdonar. Incluso no vas a ser salvo si te rehusas a perdonar. Porque quiere decir que si no hay perdón de pecados, entonces no hay salvación. Mientras te rehuses a perdonar, otra cosa es que la Biblia dice que Dios resiste al altivo. Dios te resiste y tus oraciones si te rehusas a perdonar. No esperes que Dios te libere ni te conceda las peticiones de tu corazón si tú estás guardando rencor. Tú sabes que el perdón no es un sentimiento, no es un deseo, es por obediencia. ¿Tú crees que Jesús quería morir en la cruz del Calvario? No. Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero hágase tu voluntad, no la mía. Él no quería morir, pero lo hizo por nosotros, por obediencia. Él no quería sufrir, pero lo hizo por obediencia. Así que si Él estuvo dispuesto a hacer tal cosa por nosotros, usted y yo tenemos que perdonar. Y no es fácil perdonar, pero tampoco es fácil morir en una cruz. Y Él lo hizo, y es peor que perdonar. No tenemos excusa para guardar rencor cuando somos perdonados día a día por peores pecados, porque todo el pecado es malo. El pecado es malo, el pecado es horrible y es contra Dios cada vez. Si quieres liberación, obedece al Espíritu Santo. Si te está mandando a perdonar a alguien, hazlo. Si te manda a comprarle comida a una persona que se burló de ti en la high school, hazlo. Y perdonar no quiere decir que tú tienes que asociarte con la persona que te hizo daño. Tú puedes perdonar a alguien y alejarte de ellos. Tú puedes perdonarlos de lejos. Tú no tienes que pedirles perdón físicamente a menos que Dios te mande. Pero tú no tienes que estar enfrente de la persona. Tú los perdonas en tu corazón. Eso quiere decir que cada vez que te acuerdes de lo que te hicieron, tú los perdonas de nuevo y tú oras por ellos. Cristo dijo que se tiene que perdonar 70 veces 7. Y eso fue un ejemplo. Quiere decir que si más de esas veces, más que eso, te acuerdas de esa persona, tienes que volver a perdonar. Y mientras más perdonas, dice la Biblia, que el que resista al diablo, el diablo huirá.
El enemigo viene a tentarte con rencor, recordándote de cosas que ya tú perdonaste. Cuando te recuerde lo que te hicieron, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse, volver a perdonar a la persona y orar y bendecir a esa persona, orar por ellos. Y Dios va a obrar a tu favor y el enemigo va a tener que irse. Y se van rompiendo las cadenas. Hay ciertas cosas que Dios te va a mandar a hacer cuando Él te llama a arrepentirte, cuando Él te llama al arrepentimiento y sí, también al arrepentimiento, a la liberación. Obedece lo que Dios te dice. Y te prometo que no importa los traumas que tú tengas, los OCD, los gatillos emocionales, el PTSD, trauma después del evento, lo que sea, todo lo sana Dios. La presencia de Dios, hasta leer la Biblia te sana, porque evoca la palabra de Dios. Pero tu fe tiene que estar en Cristo. Arrepiente de tus pecados. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, siendo lo has hecho, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es la salvación. Y vas a experimentar liberación y muchas cosas hermosas en Cristo si te entregas a Él. Dios te bendiga.